Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con el spoiler para esta serie y el que ya nos ha encantado, The Water de los cuatro elementos. Esta persona no, ¿por qué no? Qué egoísta de tu parte. ¿O te gusta ella? No me gusta. Pero esa mujer no dejaré que te guste. Esa mujer nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser puesta en una posición en la que pueda traer problemas a tu vida. Guayo, no olvides lo que te pedí. Apo, eres cruel. Solo quiero lo mejor para ti y no quiero que tengas problemas. Apo no quería que Guayo se involucrara con una mujer problemática como la Da. Sabía que si Guayo intentaba algo con ella no sería motivo de celebración para la familia Wadin. Al contrario, solo tendría problemas y conflictos que resolver. Además, Apo estaba segura de que una mujer que creía que el mundo giraba en torno a ella como la Da acabaría haciendo algo para lastimar a su prima. Por eso decidió cortar el problema de raíz. Estoy harta de ti, Apo. Mañana me echaré y buscaré a Fai. Un día entenderás por qué te lo he prohibido. Ya no me gustas. Apo miró a su prima, quien ahora se comportaba como una niña enfadada por no conseguir lo que quería. Tras no poder acercarse a la Da, Guayo ya planeaba salir temprano del hotel e ir a buscar a Hima, cambiando por completo sus planes de quedarse 2 o 3 días. Jefe, preparar la habitación de la señorita Guayo como solicitó Brin. ¿Cuándo pasó la Da el turno noche? Preguntó. La señorita Lada no ha cambiado de turno oficialmente. Hoy intercambió con otra empleada diciendo que necesitaba un día libre. Por eso, trabajó tanto en el turno de la mañana como de la noche. Entendido, puedes volver a trabajar, Wadi. Apo respondió a la recepcionista, quien había venido a informar a su secretaria sobre los arreglos de la habitación solicitados. Tras resolverlo todo, Apo regresó a terminar su trabajo mientras Guayo subía a descansar a su habitación. Todo parecía tranquilo y bajo control nuevamente. Sin embargo, detrás de sus gafas, los ojos de Apo se posaron en el mostrador de recepción de la planta baja. Fijó la mirada en alguien por un instante antes de decidir cambiar de rumbo. En lugar de tomar el ascensor directamente a su oficina, giró en otra dirección. Había algo que necesitaba resolver de una vez por todas. Jefa, Plada, despierta rápido. No hay necesidad. Apo interrumpió a la otra recepcionista, que estaba sentada junto a la edad intentando despertarla. Al llegar a la recepción del hotel, Apo notó que la edad se había quedado dormida vergonzosamente detrás del mostrador. Pero al observarla más de cerca parecía que estaba dormida de verdad sin siquiera intentar disimularlo. Lada. Hola, bienvenida a Guatín. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Programaste un sistema de respuesta automática? Lada se despertó sobresaltada al oír un puño golpeando la mesa y la voz que la llamaba tan cerca. Sobresaltándola por completo, entonces vio a Apo, la jefa, al que deseaba poder llamar simplemente jefa en lugar de jefa, muy seriamente, de pie frente a ella como si fuera solo un sueño. La mirada de Apo sería como un dejo de desaprobación, y parecía buscar una razón para echarla del hotel. Jefa, dijo. Sí, claro que soy yo, no una invitada. Entonces, ¿qué puedo hacer por usted? Eres recepcionista, pero dormías aquí, babeando. Si un huésped entra y ve esta escena, ¿crees que sería apropiado? Pero no rompí ninguna regla del hotel y no estaba babeando, solo estaba descansando a la vista un segundo. Solo fue un segundo, jefa. No quiero decir que usted revisó mi trabajo. Solo fue un segundo, jefa. Apo miró fijamente a la Hada, quien, como siempre, respondía con sus comentarios irónicos y excusas. Apo realmente no entendía cómo la Hada seguía trabajando en Wadin, su postura, su actitud, sus palabras, sus expresiones. ¿Por qué Wadi no la había evaluado y despedido? Apo había pensado que la Hada no duraría más de una semana, pero de alguna manera todavía estaba allí. Voy a informarle a Wadi que venga aquí y se encargue de esto. La Hada, ven conmigo. ¿A dónde me lleva, jefa? Solo porque cometí un error, ahora me va a despedir. Y todo el esfuerzo que puse durante la semana, he trabajado muy duro, está siendo muy parcial. ¿Puedes callarte? Me estás irritando. Sígueme, te diré lo que debes hacer. Entonces, jefa, ¿qué quiere que haga? Siéntate. Lada estaba segura de que su expresión parecía un enorme signo de interrogación, tras ser llamada a la oficina, la misma que había visitado la semana pasada, o como la llamaba el personal del hotel, la cámara de la tortura. Porque aparte de la secretaria de Apo, nadie quería pasar mucho tiempo allí. Sentarme no entiendo. Simplemente sigue mi orden. Pero esta es una orden sin sentido. Aunque seas la jefa, tengo derecho a hacer preguntas. Apo suspiró ante la terquedad y las rápidas réplicas de esa joven,
Mientras tanto, al otro lado, Guayo no dejaba de enviarle mensajes, lo que le obligó a silenciar su teléfono e ignorarlo. Tras bajar a recepción a buscar a la Hada y no encontrarla, Guayo descubrió rápidamente quién era la responsable. Irritada, Guayo se quejó de la crueldad de Apo por ocultar a la persona que le interesaba delante de sus narices. Pero si Guayo no hubiera ido al hotel, Apo no habría tenido que perder el tiempo en algo tan innecesario, solo para proteger a su prima. ¿Qué sabes hacer, Hada? Puedo hacer de todo. Todos dicen que soy buena en lo que hago. ¿Alguna vez has pensado en ser más modesta? Sí, estoy bien y estoy orgullosa de ello. Si alguien me pregunta, lo diré. No veo nada de malo en ello. Al menos se enorgullecía de sus habilidades y del esfuerzo que había dedicado para conseguir buenas oportunidades gracias a su tía, convirtiéndose en una parte importante del grupo Guatín. Al igual que Pinhuac y Pinpac, se había dedicado a estudiar y aprender todo lo posible para el hotel, pero a diferencia de ellos, nunca había tenido la oportunidad de mostrar sus habilidades ni de presentar sus ideas, ya que era hija de alguien que no estaba directamente involucrada en el negocio. Ahora ya sé cuál será tu próximo pedido. Adelante, jefa. Quédate aquí hasta que termine tu turno, luego podrás irte. ¿Qué quiere decir? Si eres tan buena como dices, no voy a repetirlo. ¿Qué clase de orden era esa? Que se quedara sentada hasta el final de su turno. Se supone que debería permanecer allí sentada otras 8 horas. Es una venganza, una nueva forma de tortura inventada por Apo. Como Wadi no había conseguido librarse de ella, planeaba Apo obligarla a quedarse sentada sin hacer nada durante horas. ¿No sería mejor estar incómoda en una oficina que soportar la presión de estar en la oficina de la dueña, respirando el mismo aire tenso? Si hablaba demasiado, Apo probablemente le diría que se callara de nuevo. Jefa, mantente lo más silenciosa posible. Apenas podía hablar y en cuanto la llamó por su nombre, Apo ya había respondido con una mirada severa. Pero si Apo creía que podía intimidarla tan fácilmente, se equivocaba. La gente inteligente sabía cómo se manejaba todo esto. Negociaba para obtener el mejor resultado. Entonces la Hada levantó la mano pidiendo permiso para hablar. ¿Qué sucede? Solo quería saber si sentada significa que puedo tomar una siesta. Haz lo que quieras y cuando no me molestes mejor. Está bien entonces. Apo observó la respuesta de la Hada y sin dudarlo se acomodó en el sofá de la oficina completamente a gusto. ¿Acaso creía que era su sala de estar? Estaba tan relajada que ni siquiera Apo. La dueña de la oficina supo cómo reaccionar. Dije que podías descansar, pero... ¿Estás durmiendo realmente? Apo observó la expresión tranquila de la Hada, su respiración regular, completamente tranquila sin tensión, como si nada extraño ocurriera. Apo pensó que si fuera ella jamás podría dormir en circunstancias tan inusuales. Si te gustó el video, por favor no olvides darle me gusta, también compártelo. En el próximo video vamos a seguir con más spoilers. Disculpe por haber desaparecido, pero he tenido una semana muy difícil. Un familiar está un poco delicado de salud y espero que ustedes me den unas buenas vibras. Espero que me disculpen por no subir. Cuídense muchísimo, muchas gracias por todos los comentarios. Bye bye.